buenas noches, gente guapa, simpática y maravillosa de este país deportivo. Ahí te quiero ver. Mensaje para los madridistas. De momento, calma. Habrá movimiento la próxima semana. Mucha gente se está preguntando, hombre, 2 años sin conseguir absolutamente nada. 2 años en blanco. Nunca mejor dicho. ¿Qué va a hacer Florentino Pérez? ¿Qué tiene en la cabeza José Ángel Sánchez? Que posiblemente cuando termine la temporada se irá. ¿Qué papel va a jugar a partir de ahora el ideólogo de FP Anas Lagrari, que es el que quiere ya fichar a Jürgen Klopp para entrenar el Madrid y hacer 5 fichajes? Entre ellos, se habló en su momento, como comentamos aquí, la posibilidad de traerse al vikingo Haaland. Todo es posible. La gente está dolida porque no se ha conseguido ningún título. Pero la gente también está un poco... está viendo que el Madrid dio la cara en Múnich. Y esa es la verdad. Hay que ser un poco sensato. Yo sé que en Alemania le están pegando muchos palos al Madrid. Yo no sé si hay alguna vendetta. Querían pasarle factura, pero le están dando palos al Madrid, que ya no es, dicen, ese equipo señorial que antes conocían. Es otro Madrid distinto y diferente. Al margen ya de los errores de Camavinga, del árbitro, de la expulsión, de que a partir de ahí vinieron los 2 goles del equipo bávaro. Hombre, el Bayern fue mejor en los 2 partidos. Aquí le perdonó la vida al Madrid, está claro. Pero el Madrid para mí fue mejor equipo que el Bayern anoche en Múnich. Al final, bueno, tiene que pasar uno y pasó el Bayern de Múnich a semifinales, que se verán las caras con el equipo de Luis Enrique, que está también en un buen momento, el Bayern de Múnich. Pero la semana que viene te contaremos claves y también esta noche responderemos a algunas preguntas. Pero quiero empezar hablando de algo que me molesta y que no me gusta. Lo que está haciendo Mbappé. Mbappé tiene que dedicarse a hacer goles. Y goles en partidos importantes y decisivos. No en partidos, de la liga doméstica. Que está bien, pero no son los partidos importantes donde el Madrid, donde Mbappé tiene que demostrar que es el jugador franquicia de este equipo. Que costó una pasta y que vino aquí al Madrid para no solamente hacer goles, que sí debe hacerlos, sino también ganar títulos. Ahora está intoxicando, intentando colocar a Deschamps, que es todavía seleccionador francés, después del Mundial, para que dirija los destinos del Madrid. Mbappé quiere que venga Deschamps. Y aquí nadie piensa en Deschamps. Lleva 15 años ya sin entrenar a un club, dedicado a la selección. Zidane volverá, creo que es ahora mismo el relevo para Deschamps en la selección francesa. No es el hombre es Jürgen Klopp. Pero, insisto, no me gusta el comportamiento que tuvo anoche Mbappé, pasando de todo, dedicándose a dar abrazos y saludar y felicitar a los jugadores del Bayern, y pasando de molestar al árbitro como hicieron sus compañeros del Real Madrid. Esa es la auténtica realidad. Mbappé, no te equivoques, no intoxiques, que lo estás haciendo, que lo sé, y no me gusta. Lo tuyo es hacer goles, no colocar entrenadores. Comienza Goles, el clásico de la radio deportiva, en sintonía exclusiva de Radio Libertad. Ya estamos aquí. Goles. Es la hora. Goles. Es la hora de su deportivo favorito. Goles, la hora de Pedro Pablo Parrado. Goles, simplemente periodismo de etiqueta. Cómo me gustan las copas. Hemos sido testigos muchas veces, Torquemada, Don Ángel, buenas noches, de muchas finales de Copa. En esta ocasión vuelven a verse las caras, Atlético de Madrid, Real Sociedad, en la Cartuja de Sevilla. La Real tiene 3 copas. Sí, señor. Y el Atlético tiene 11, si no me falla la memoria, ¿no? Sí, señor. La última que ganó el conjunto del Cholo Simeone fue en el Bernabéu ante el Madrid, de José Mourinho, en 2013. Y la última que ganó el Real fue esta peculiar del año pospandemia. En la Romareda. Frente al Atlético de Bilbao. El Atlético de Bilbao, claro. La última de la Real, la pospandemia, que se disputaron 2 en 2021. Y es una final que recuerda aquella final del 87 que tú dices de la Romareda. Ganó 2, ¿no? 1909 y 1987. Correcto, la Real. Y en el siglo XXI, la del 2021. Correcto, va año con siglo, la del 21. Que fue el duelo vasco. Eso, ¿no? Es, que fue el duelo Copa Vasca. Eso es, que tuvo la peculiaridad de que se jugaron 2 finales de Copa del Rey en pocas semanas en la Cartuja. Ay, y ahora se reedita, como bien ha dicho, la final del 87, que ahí se la llevó el conjunto Churiurdin en los penaltis. Ay. Empataron a 2 y en los penaltis se la llevó el conjunto de... Bueno, vamos a ver cómo están los ánimos en el Atlético de Madrid. Vamos a ver. Luego también estaremos con Alfredo Santalena y, por supuesto,
hablaremos con Roberto López Ufarte. Fernando Ballesteros, la voz rojiblanca. Copero Ballesteros, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pedro Pablo? Buenas noches. Bueno, llega una semana importante el Atlético, semifinales de la Champions, finalísima de Copa en la Cartuja frente al Real, o sea, es una semana de emociones. Bueno, de momento es la semana más importante de la temporada, la semana en la que hay un título en juego y en la que se ha conseguido el pase a semis, que hacía mucho tiempo que no pasaba esto, hacía mucho tiempo que no pasaba esto, Ballesteros. Bueno, los dos, hacía mucho tiempo que no llegaba una final, porque desde esa que ganó en 2013 no había pisado tampoco una final, y hacía bastante tiempo que no llegaba a unas semifinales de la Liga de Campeones, así que son dos hitos importantes en esta temporada. Tú lo has dicho bien, Pedro Pablo, coopera, Qué distinta es esta imagen del Atlético de Madrid en estos últimos días de lo que nos ha ofrecido durante todo el año en el Campeonato de Liga. Importante, importante esto para el Atlético, para la afición rojiblanca, para la afición colchonera, que siempre lo aguanta todo, siempre da la cara, siempre está ahí. Yo veo muchas camisetas ya en la capital de España, por las calles, en los metros, vamos, muchas camisetas del Atlético de Madrid, es la verdad, ¿no? Bueno, y eso yo siempre he dicho, todo el mundo hablaba del Madrid, pero yo siempre he dicho, ojo, que la mayoría silenciosa es el Atlético de Madrid. Desde luego, sí, mucha gente conocida, mucha gente que me he quedado sorprendido. Me han dicho, yo soy del Atlético de Madrid. Yo soy del Atlético de Madrid. Se han destapado ahora. Nada, esto es como todo. También es importante de qué equipos hacen los niños, de pequeños. Yo del Sporting de Gijón. Al final no pudimos ganar ni una liga, que la tuvimos ni una copa. Y escribí un libro, pero escúchame, sí, Bata Gigante, escribí un libro que se quedó en eso. Sporting, una alternativa de poder. Ahí nos quedamos. Ahí nos quedamos. Es verdad que hubo copas también, contra el Barça. Dos copas, otra con el Madrid. Una en Valladolid y otra aquí en el Calderón. Fueron 2-1 y 3-1, ¿no? Y encima marcó Kini, que estaba en el Barcelona. Sí, señor, es verdad. Joder, lo recuerdo. Y me acuerdo el partido de Madrid, que fue cuando se bautizó el Estadio de la Pulmonía, que se inauguraba en Valladolid. Zorría un frío. Pasé un frío allí en mi vida. Madre mía, qué frío hacía hace en ese estadio. Además creo que fue el año del Mundial, me parece. Y en abril, me parece que fue la final de la Copa. En el mes de abril. Y hacía un frío. Vamos. Y eso en abril, imagínate eso en pleno mes de enero. Bueno, ya en enero te mueres. Lo de los seguidores atléticos es lo que te decía. Hubo una época aquí en Madrid, imagínate, año 2004-2005. Yo conozco a jóvenes que iban al colegio en esos años y que me dicen, en mi clase éramos dos de Atleti, era yo solo. Digo, madre del amor hermoso. Yo cuando era pequeño, no te voy a decir que éramos la mitad, 50%, pero sí que éramos un 30-70 contra los del Madrid, ¿no? Y yo creo que... La minoría. Minoría, pero una minoría respetable, ¿no? Pero que hubo un momento... minoría, joder, que vamos a ver. Es que hubo un momento, Pedro Pablo, que era muy difícil que un niño se hiciera Atleti, Es que hubo... Claro, el Madrid ganaba todo, pero bueno, el Madrid estuvo 32 años sin ganar la Copa de Europa, Ojo, que yo lo viví esto profesionalmente. 32 años sin ganar la Copa de Europa, el Madrid. Absolutamente, pero ganaba ligas. No, sí, pero la Copa de Europa no... Además, tampoco pisaba mucha final. Jugó la del Liverpool, que perdió 1-0, y yo creo que fue la última antes de que llegara la séptima, ¿no? En el 98. Bueno, vamos a ver cómo está nuestro gran capitán, vamos Miguel al Ángel presente, Ruiz. ¿no? Vamos al presente. Miguel Ángel, capitán. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, ¿cómo estás? ¿Estás bien? ¿Estás feliz? ¿Estás contento? Bien, sí. Objetivos conseguidos, semifinales de Champions, en la final de Copa. ¿Qué más se puede pedir, Miguel Ángel? Claro, estamos ahí, somos los más importantes ahora mismo. Somos el único equipo español que hay en Europa es el Atlético de Madrid. Ahí estoy, lo has citado ahí estoy. Ahí estamos, los representantes de España en la Copa de Europa, sí señor. En la Copa de Europa, efectivamente. Bueno, ese objetivo prioritario para el Atlético, la Copa de Europa y también la Copa de España, no lo tengo claro, pero bueno, la Champions creo que ya por justicia, alguna vez me dice alguno, pero ¿por qué dices por justicia? Pues sí, hombre, sí, porque la tuvo ahí y no la pudo conseguir. Y este año no está el Madrid, Miguel Ángel, este año no está el Madrid. Así es, vamos a ver. Este año no está el Madrid. Vamos a ver qué pasa. Bueno, a ver, ¿cómo ves esta final de Copa? ¿El esfuerzo del otro día se puede pagar o no? No, yo creo que el esfuerzo que el equipo tuvo que hacer, y estoy hablando de un esfuerzo sobre todo físico, eso se contrarresta con la ilusión y con lo que se consiguió, y de la forma que se consiguió y ante el equipo con el que se consiguió. Entonces, llegamos a una final y además yo no estoy ahora mismo en el vestuario, pero me da la sensación
de que el equipo está muy, muy, muy concienciado y aunque yo siempre digo que cuando el Atlético de Madrid está en el campo, el favorito es el Atlético de Madrid. Eso es como yo lo veo, siempre. Pero eso no quiere decir que porque te sientas favorito eches de menos al rival, sino todo lo contrario. Es que le Pero respetas. es mejor, Miguel Ángel, vamos a ver, ¿es mejor ir de favorito o ir de tapado? No, es que depende como lo que considere el futbolista, porque una cosa es lo que digan los aficionados, Lo que digamos nosotros los periodistas, lo que diga la prensa, ¿no? Efectivamente, la prensa, eso es otra cosa, pero el futbolista tiene que ir como favorito, porque si tú vas entregado, no ya vas perdiendo el partido desde el principio. Entonces, pues si yo fuera ahora como jugador, yo iría como favorito y teniendo en cuenta que el concepto de favorito quiere decir que tienes que tener mucho respeto al rival. Eso siempre es fundamental, no y despreciar al rival. empiezas a ganar el partido claro. con el respeto que le tienes al rival. Y en este caso... Buena reflexión esa. Sí, es así. Y en este caso el Atlético de Madrid conoce muy bien con quién se va a enfrentar y sabe del cambio radical que ha tenido ha mejorado la mucho Real esta Sociedad. Real con Matarazzo, sí señor, ha cambiado mucho, es otro equipo, ¿no? Exacto, y tienen muy buenos jugadores. Y Oyarzábal que está que se sale, en un momento luce, es que lo que pilla la mete. Claro, y tienen buenos jugadores, tienen un buen equipo. Pero el Atlético de Madrid también lo tiene y está demostrando que... ¿Te gusta este 11, no? Simplemente te voy a hacer una pregunta. A ver, para mí, el centro de la defensa, que tú eso lo manejas bien. El otro día jugaron Lenglet y Lenormand. ¿Puede haber algún cambio posiblemente entre Pubil con Lenormand? ¿Puede entrar Janko? ¿Cómo lo ves? Aquí para mí yo creo que va a ser el único cambio que va a haber. Molina y Ruggeri en los laterales, Llorente con Coque en el centro del campo, Juliano con Lundman, Griezmann, que está que se sale también, y Julián, ¿no? Y Julián, sí. A ver, el tema de los centrales, es verdad que, bueno, pues creo que Pubil va a volver, pero Janko no sé cómo va a estar. Entonces va a depender un poco de la situación física de Janko, que estaba haciendo una pareja muy buena con Marbu. Sí, estaba funcionando bien, era perfecta, la pareja perfecta. Sí, y entonces pues no lo sé, porque Lenormand también, pues el otro día hizo un partido muy bueno, bajo mi punto de vista, y no lo sé, eso es algo que el entrenador, aunque diga, a ver, tengo que elegir, pues es muy bonito el elegir y no estar como el otro día estuvo, que el Atlético de Madrid consiguió meterse en la semifinal con unas bajas muy importantes, eso hay que tenerlo en cuenta también. Barrios no va a estar, no se recupera para este partido, lleva tiempo, pero el otro día ganó, yo diría que el oficio, la experiencia, también a la muchachada de Flick que puso en danza. Me gustan mucho los jugadores, pero bueno, el oficio le ganó la partida al Barcelona y por eso está en semifinales. Pero voy a preguntarle a Ballesteros, Fernando, vamos a ver. Sí. Musso va a ser portero, ¿no? Sí, no, eso claro. No va a haber cambios ahí, ¿no? Eso seguro. Eso seguro. Es el portero de la Copa. En el centro de la defensa, ¿tú qué ves ahí? Pues mira, yo creo que se va a quedar Lenormand y que va a entrar Pubil, que estaba sancionado en la Champions, y que no se va a forzar en absoluto con Janko. Un poco en la línea de lo que pasó el otro día con la portería, que ya estaba con el alta médica Oblak, pero no entró. Lo había hecho bien Musso. Pero todo el mundo apostaba por Musso, ¿no? Que siga Musso, decían, que siga Musso. Sí. El otro día estuvo bien Lenormand y yo creo que ese centro de la defensa lo va a formar con Janko. Del inglés no quieres hablar, ya te veo. Del inglés no estuvo bien el otro día, esa es la verdad. Aunque luego Simeone le destacó y tuvo palabras bonitas. Eso está bien, me parece bien. Eso. Porque se repuso a todo lo que había hecho mal en la primera parte y estuvo más entonado. ¿Cómo te conozco? Sí. ¿Cómo te conozco? Miguel Ángel, tú de inglés tampoco quieres hablar, ¿no? No, sí, fíjate, pues es verdad que empezó muy mal, que es que eso es ahí, está ahí, no se puede decir que no, pero yo me quiero quedar con lo positivo, y lo positivo es que sus compañeros creo que le arroparon bien, que le dieron confianza y él mismo la tuvo y bueno, se metió como todo el equipo y al final terminó bien.
Yo, a ver, pues sí, evidentemente, pues no puedes decir que además hay que ver que llevaba mucho tiempo inactivo y eso lo ha pagado. Pero bueno, lo importante al final es que lo consiguió. Bueno, el Atlético lleva 11 copas, hay que decirlo, 11 copas. Ha sido copero también el Atlético, ¿no? Este título ¿os gusta a los jugadores? Sí, además... Yo creo que la final de la Copa es el mayor espectáculo que hay en España, en nuestro país. No sé, sí, siempre me ha gustado, por algo, ¿no? Especial. Ahora, que no pinten al himno de España, eso es lo que no me gusta. Eso es lo que no me gusta. Es absurdo, pero bueno... Es impresentable que pase esto. En el mundo se quedan perplejos viendo eso. Pintan al himno de España en su país. No tiene ningún sentido, sí. Y yo suspendería el partido. Vamos, que no empezaría el partido. Se suspende, no hay partido. No, pero no creo que eso vaya... Ya lo sé que no va a ocurrir eso, pero sí se quejan de otras cosas, Fíjate la que se ha liado con lo de musulmán el que no vote, por ejemplo, Ya, pero es que siempre... Pero cuando gritan en Barcelona español el que no vote, tampoco dicen nada. Siempre tiene que haber un tonto y que me permite que... No, dilo con claridad, no te cortes, dilo. Un tonto y a veces demasiados tontos en un campo de fútbol. Quería decir que creo que ahora el título de Copa, bueno, sigue siendo importante, pero ha perdido la importancia que tenía en nuestra época. En nuestra época, yo como futbolista... era algo muy muy importante y hombre, era un título importante. Claro, ¿Cuántas copas tienes tú, Miguel Ángel? No, yo como campeón solo una, porque luego la segunda que podía haber sido campeón precisamente fue la que perdimos en el 87 con la Real Sociedad, sí, con la Real Sociedad. Sí. Y además para mí es un recuerdo muy, 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 muy triste. Pero tienes la del 85, ¿no? Me parece. Ganamos en la temporada 84-85. Sí, 85. Sí, el 2-1. Al Atleti Bilbao fue. Al Atleti Bilbao. Siempre está el Atleti ahí por medio. Sí. Antes era, claro, el Atlético, pero ahora ya le supera el Barcelona. Sí, no, ha cambiado mucho, sí. Quiero decir que tengo un recuerdo, pues, malo de aquella final que perdimos, no solo por perder, sino porque fue mi último partido como jugador del Atlético de Madrid y con una lesión gravísima que en la prórroga no pude ni ver los penaltis, ¿no? Entonces, bueno, pues fue... Encima de eso, para acordarse de ella ahora, no me extraña. Sí, pero es que te acuerdas porque fue un partido que lo podíamos haber ganado, lo deberíamos haber ganado si se nos pita un penalti que no se nos pitó. En ese partido marcaron Polilla da Silva y Rubio, me parece. Y Rubio, sí. Y sin echar de menos el grandísimo equipo que era la Real Sociedad en esa época. Tenía unos futbolistas, un equipazo. Sí, buen equipo tenía. Buen equipo. Muy buen equipo. Pero bueno, creo que en este... Creo que estaba Tosa ya de entrenador en la Real, me parece. Tosa, sí, efectivamente. Así fue. Yo me llamé Tosa y el eterno Luis en el Atlético de Madrid. Exacto. Así fue. Bueno, pues vamos a ver qué pasa el sábado. Vamos a ver si se ve un buen partido y el Atlético logra su objetivo. Fíjate tú, la mente puesta, estamos en Europa, semifinales ya, estamos a 3 partidos de poder ganar la Champions. A 3 partidos, A 3 partidos. Sí, no, está. Por eso digo que ahora mismo... Lo tienes ahí a la vuelta de la esquina. El Atlético de Madrid tiene que bueno, ya sabe que esa camiseta hay que defenderla a muerte y que tiene una afición detrás, pues que estabais diciendo antes, que ahora se ve más gente del Atlético de Madrid. Pero mucha más, pues ¿no? Sí. Pero claro. Camiseta por todos los sitios, por aquí, por allá, sí. Da igual por donde vayas. Escucha, ayer estuve con una persona a la que le llevé unas fotos para su hijo y me contó que su hijo digo, ¿seréis toda la familia? Y dice, no, mi padre, es decir, el abuelo del niño, no le ha conseguido
que sea del Real Madrid, porque el abuelo es del Real Madrid, el niño ha dicho que es del Atlético de Madrid a muerte, y o sea que también los hay así, ¿sabes? Que También los hay, sí señor. Pobre abuelo, estaba bien encaminado, pero no pudo salvar un alma esta vez. Bueno, sí, así no fue. pasa nada. Bueno, Miguel Ángel, lo veremos y lo disfrutaremos, amigo mío. Ya hablamos la semana que viene, cuídate. Muy bien. Un abrazo fuerte. Un abrazo. Gracias por estar de goles. Bueno, Fernando, la cosa está emocionante, ¿no? Sí, señor, sí, señor. Estaba recordando lo que estaba contando Miguel Ángel y sí, el penalti a Julio Prieto y me ha dado por pensar lo malos que eran los árbitros. Es que También eran malos antes. bueno, no eran malos, eran infinitamente peores que ahora, pero Pablo, bueno, sobre todo hay un tema en el que se ha evolucionado muchísimo, que es el de los fueras de juego, es decir, Si he visto aquella final no me acuerdo yo, pero ahora la busca Torquemada. Ramos Marcos, que ¡Hombre! descanse. Que puede descansar Ramos Marcos, sí, el Salmantino. sí. Mi amigo el Sí, Salmantino, el Bigotes. Y el penalti a Julio Prieto es una cosa histórica realmente, pero es que Lo reconoce Fernando, lo reconoce el Visio Gorri. Tardó años en reconocerlo, pero lo reconoce. Dice, dice, lo he visto en la tele, dice, la tele me parece penalti. Lo dijo aquí en goles, lo recuerdo perfectamente. Ahora que lo que os digo, de verdad, yo pienso esto, que los jueces de línea, me acuerdo que es que los fueras de juego fallaban por fuera de juego de 5 o 6 metros. Ahora los jueces de línea es que los ves y es que fallan poquísimo. O sea, en eso hemos mejorado mucho. Me ha dado ese optimismo ahora mismo arbitral, no sé. Pero hay aspectos en los que se ha mejorado, sí, otros en los que todavía se sigue fallando mucho. Bueno, aparte del uso de la tecnología, claro, que está ahí para... para algo. Bueno, Fernando, pues veremos y lo contaremos el partido. Bueno, yo creo que Miguel Ángel... finalísima de la Copa. Y ahora voy a saludar al pequeño diablo, a López de Ufarte. Bueno, ese Pedro Pablo fue un poquito nuestro también, pero... También fue del Atlético, sí, señor. Pero es una leyenda realista, y es más, te digo, en esa final del 87... Lo recuerdo también muchísimo, sí. Y a Vaquero, es que tenía un equipazo la Real. Tenía equipazo, ¿eh? Sí. Cómo regateaba, ¿eh? Y ahora me río cuando hablan de la Miñamal, de Vinicius, ¿eh? Y cómo tiraba las faltas. Y cómo tiraba las faltas, ¿eh? Qué barbaridad. Ay, Roberto, ¿cómo estás? Aquí estamos, en Goles, Muy en bien. tu casa, ¿eh? Buenas noches, como siempre. ¿Cómo se acuerda la gente de ti, eh? Pues sí, bueno, sobre todo cuando se acercan eventos importantes como esta final que todos anhelamos ver cuanto antes, y lo cierto es que sí, que hay gente que se acuerda, que he hecho por lo menos más de 20 entrevistas en esta semana. Ay, amigo mío, ¿cómo se acuerdan de ti? Estoy ya con el tocadisco, digamos, preparado para contar siempre lo mismo. Imagínate tú, pero es que lo sabes contar bien. Escúchame, hay 3 personas que lo contáis de maravilla y que habláis de alguna manera. Y el otro día te lo dije. Para mí, Gorriz, sensacional. Gorriz habla de cine. Zamora habla de vez en cuando, le cuesta mucho más a Zamora hablar, pero hay 2 jugadores. Gorriz y López de Ufarte son los que mejor hablan. Son los portavoces de la Real. Bueno. Los portavoces de la Real. Bueno, hay alguno que a lo mejor no habla, no sabe tanto, pero que sí habla bien también. Bueno, Oyarzabal también habla bien, porque se le escucha de Arconada hablaría modernos, bien también, ¿no? Me sí, imagino. pero habla muy poco. Habla poco. Arconada. Sí, no le gusta. Arconada habla bien, pero habla poco porque no le gusta aparecer ya. mucho en la radio. Y eso que tiene un hijo periodista, pero no le gusta, nunca le gustó. Sí, bueno, él siempre se ha mantenido un poco al margen y, bueno, sale cuando ya no tiene más remedio. Ay. Bueno, ¿cómo ves el partido? A ver, Roberto, la Real ha mejorado mucho, ya lo comentamos hace unas semanas, sí. Con Matarazzo, es otro equipo, tiene más chispa, juega más vertical, a mí me gusta mucho esta Real, frente a un Atlético de Madrid que consiguió el objetivo de meterse en martes en semifinales de la Champions, también objetivo importante, pero que llega con un esfuerzo, ha hecho mucho esfuerzo el otro día, y la Real lleva descansando desde el sábado, me parece, ¿no? Sí, así es. Bueno, yo creo que en una final, para empezar, como es muy tópico, no hay favoritos, aunque es verdad que el Atlético de Madrid está en un momento dulce, pero bueno, tiene muchas competiciones a la vez y eso, aunque no queramos, puede pasar factura. La Real desde que llegó Matarazzo, y lo hemos comentado más de una vez, ha mejorado en todos los sentidos y sobre todo los jugadores yo creo que han subido su propio nivel. Es cierto que todos los jugadores, eso es obra de Matarazzo, se sienten titulares y aunque no jueguen, porque ha conseguido que jugadores que salen de la segunda parte y que son tan buenos como los que salen en la primera parte, pues se sientan importantes, y yo creo que eso hace que el equipo responda
y yo, como me gusta mucho el tema colectivo, siempre le doy importancia al juego de equipo, y eso es lo que tiene esta Real Sociedad nueva. Bueno, voy a despedir a Fernando. Ahora voy a estar con el estratega de goles. Ballesteros, hablamos, Muy bien, Pedro. ¿vale? Pues hablamos, Que, a ver que- qué que pasa. disfrutemos del Mejor. espectáculo. Un abrazo fuerte. Señor, un abrazo. Gracias por estar en goles. Bueno, a ver, Oyarzábal está que se sale. Oyarzábal es fundamental. Todo lo que Sí. pilla ahora lo enchufa. O sea, es la realidad. No, es una realidad y es cierto. Además hay que decir que Oyarzábal ha pasado, ha sido un luchador, ¿no? Porque no solo... Ha pasado mete por todo, goles, ¿eh? sino Fíjate, que ya ha aguantado el corre, tipo, ¿eh? Sí, ha ha aguantado. tenido una lesión muy grave y ha vuelto al mejor nivel que antes de la lesión. Por lo tanto, y además los buenos jugadores, y bueno, y eso nos ha pasado a muchos, aparecen en momentos puntuales. Puntuales me refiero a importantes, como puede ser una final de Copa, cuando ganamos las ligas. Yo en todos los eventos estos importantes, tanto en las dos ligas primeras, pues siempre he intervenido o en un gol o en alguna jugada de penalti. En la Copa, pues en un gol fantástico a pase de Vaquero. En la Supercopa también otro gol por la escuadra al portero Agustín. Por lo tanto, yo creo que Oyarzábal, que es un baluarte importante, pero necesita también de sus compañeros. Y yo creo que lo que más le gusta a Oyarzábal es tener dos jugadores de banda que sean capaces de jugar en el 1 contra 1 y acabar las jugadas centrando para que Oyarzábal pues acabe metiendo gol. ¿Ves el equipo ya que tiene en la cabeza Matarazzo? ¿Ves el 11 que puede plantar la Bueno, cara al Atlético? Tengo que decir que ese sistema le ha ido muy bien. Ajá. Lógicamente teniendo dos extremos buenos, como con tres jugadores buenos, tres extremos buenos, solo pueden jugar dos, porque Cubo también está al acecho. Me gusta mucho y es verdad Cubo que la también. lesión Cubo me le gusta ha mucho. la lesión le ha impedido estar un poco Es verdad. durante 3-4 meses, pero yo creo que a mí me gusta más cuando juega y controla el juego en el centro campo. Ajá. Por lo tanto, yo jugaría con 4, pero bueno, como Matarazzo lo ha hecho también en todos los aspectos, no voy a ser yo quien le lleve la contraria, porque es que además me parece que ha aceptado siempre y siempre saca un equipo muy equilibrado. Por lo tanto, no hay mucho que decir. Pues nada, lo veremos y lo contaremos, querido Roberto López Duarte. ¿De acuerdo? Sí, y también tengo que decir que el Atlético de Madrid, que es un gran equipo, también tienen jugadores de alto nivel. Y Griezmann, para mí, ha sido un Está que se ejemplo, sale Griezmann porque- ahora, ojo. Está, porque vamos. ha crecido en todos los aspectos, Sí. puntualmente. Lo que son los y- años, la y yo experiencia, creo- cómo ha crecido. Ya lo creo yo que ha crecido. Está que se sale. No, y además ha aceptado un rol en este final de su carrera en Atlético de Madrid que ha sabido llevarlo con la cabeza alta. O sea que Y va a salir por la puerta grande. Y no se marchó ahora, Exactamente, lo dejó para el verano y hizo bien. Hay veces que no ha sido titular últimamente y él lo ha aceptado porque cuando sale en la segunda parte también es muy bueno. Y si sale al principio, sabe que no tiene por qué jugar 90 minutos, sabe que puede jugar 60, 70, 80 y francamente es un jugador que marca la diferencia en estos momentos en el fútbol español. Cada día lo analizas mejor. Eres mejor analista ya que jugador y que entrenador. Sobre todo que entrenador, que no te gusta. Eso es muy difícil, ¿eh? Ser mejor que lo que jugaba al fútbol este señor, eso es dificilísimo. Yo, Dificilísimo. esa frase que me has dicho una vez, lo dije a uno y no voy a decir el nombre, hablas mejor que jugabas. Y a mí me dijo lo contrario. Está Jugabas a la mejor que par, ahora. pero es muy difícil, ¿eh? Te digo Hablar eso. mejor que jugar, ¿eh? Como jugaba este señor. Ay, qué grande. Bueno, pequeño diablo, Muy bien. un abrazo fuerte. Bueno, Cuídate, gracias por estar en Saludos goles. a todos. Hasta Adiós. pronto. Chao. Bueno, Marcos López Aragón, a ver, nuestro estratega, ¿cómo estás, amigo? ¿Qué tal? Buenas noches, chicos. Aquí hablamos con todo el mundo, ya lo ves. Con Hasta contigo. hasta contigo, Sí, eso te iba a decir, porque fíjate que Qué malo eres. López parece Ufarte, que lo ha dicho. nada menos. O sea, a alguien Miguel de- Ángel Ruiz, ahora estamos con Alfredo Santalena, en fin, ¿qué te voy a contar? Pero bueno, 3 cuestiones para ti, Marcos. Sí, vamos a por ello. ¿Será una final igualada? Sí, sin duda que sí, sin duda que sí. Favorito Atlético de Madrid porque no puede ser de otra manera, por potencial de plantilla, por momento de forma. Sí que es cierto que es un hándicap, sin lugar a dudas, el partido a vida o muerte que jugó el otro día el Atlético de Madrid contra el Fútbol Club Barcelona y que le exigió más del 100% de sus posibilidades. Eso siempre deja secuelas en forma de cansancio y sobre todo también en forma de golpes. Que Era quizá la en el segunda momento- pregunta que te iba a hacer, pero bueno, ya te adelantas tú, era la segunda pregunta que te iba a hacer. Si pagará el Atlético todo el esfuerzo de Champions.
Puede pagarlo. Vamos a ver, aquí hay una cosa que está estudiada, porque es psicología deportiva, que dice que el refuerzo positivo mitiga parte de los efectos del cansancio físico o de los dolores que te pueda producir un partido como el del otro día, top mundial. Evidentemente, una vuelta de cuartos de final de Champions League contra el Fútbol Club Barcelona. Pero bien es cierto que por mucho efecto analgésico que pueda tener tanto la moral por la victoria de la clasificación para las semifinales y estar entre los 4 mejores equipos de Europa, y el refuerzo positivo y el estímulo que supone la victoria o la clasificación para la semifinal, no quita para que la zurra que se metió el Atlético de Madrid el Claro, otro ha hecho día un es gran de órdago. esfuerzo. Sí, de órdago de verdad, además, hay que decirlo. ¿Qué quiere decir eso? Que seguramente el dibujo que nos presenta eso es que el escenario de un partido largo le puede beneficiar a la Real Sociedad. Por eso, la última pregunta. ¿El momento de la Real de Matarazzo puede sorprender a Simeone? Sí, le puede sorprender. Yo creo que la Real Sociedad, dependiendo de la elección que haga Matarazzo de los jugadores del centro del campo, le puede generar graves problemas al Atlético de Madrid, que bien es cierto que a raíz del partido contra el Bodo Glimt, donde fue superior el equipo noruego en el Metropolitano, esa fue una de las claves de la temporada del Atlético de Madrid, porque a partir de ahí a Simeone le dio por meter a Griezmann de tercer elemento en el centro del campo, y eso ha tenido que ver muchísimo con el rendimiento del Atlético de Madrid posteriormente, sobre todo en las 2 eliminatorias, tanto de Copa como de Champions League contra el Fútbol Club Barcelona. Seguramente va a equilibrar con 3 en el centro del campo el Cholo, pero dependiendo de la elección que haga Matarazzo de esos 3 del medio, le puede generar problemas al Atlético de Madrid, sobre todo también en esas conexiones que luego terminan en balones en profundidad a las bandas donde la Real Sociedad le puede hacer mucho daño, sinceramente. Creo que es una final muy igualada, donde le damos como ligero favorito al Atlético de Madrid por la profundidad de plantilla que tiene y por el empaque de ser un equipo de los grandes absolutos, tanto de España como de Europa, pero la Real obviamente ha tenido tiempo más que de sobra para plantear el partido a todos los niveles, tanto a nivel físico como a nivel anímico, como a nivel táctico, y por lo tanto yo espero a una Real de primer nivel que le va a plantar cara y que le puede ganar al Atlético de Madrid. Yo ahí veo clave la elección de esos 3 por dentro. Turrientes va a ser uno seguro, Carlos Soler va a ser otro seguro, el tercer elemento es el que no tengo tan claro y que creo que tampoco lo tiene tan claro Matarazzo. Puede ir por Bryce, por calidad y fútbol seguramente puede ser la elección acertada. Si buscan más equilibrio, debería optar por un perfil más híbrido, no tanto de buen pie, sino que pueda dar un cierto equilibrio en las transiciones del Atlético de Madrid en pasillo central. Pero bueno, Barrenechea yo creo que es un fijo por la derecha, Guedes por la izquierda o Oyarzábal en punta. Lástima que Cubo no llega al 100%, porque si llega a llegar al 100% hubiera sido titular seguro, pero es un muy buen cambio, y en ese escenario que hemos dibujado al principio de la intervención de partido largo le puede pasar factura al Atlético de Madrid, porque ahora mismo Cubo puede ofrecer, vamos a decir, 25 minutos muy buenos. Por lo tanto, cuidadito con esas ventanas de cambio que puede hacer la Real Sociedad. Así que va a estar tremendamente divertido. Bueno, lo vamos a contar en goles y en babel.com. Tú estarás allí en Sevilla, en la Cartuja, Sí, señor, allí Testigo vamos a directo, vivirlo de cerca y a contarlo en babel.com. Lo seguiremos de cerca. Sí, señor. Pues nada, un abrazo, buen viaje, ten cuidado. Abrazo, amigos. Un abrazo. Hasta pronto, Marcos López Aragón en sintonía de goles. Bueno, nos ponemos la camisa de la Española, una mínima pausa, estamos también con Alfredo Santaelena. Ya lo sabes, aquí estamos con camisas de la Española, nuestro patrocinador. Camisas hechas además en España. Muy importante. ¿Quieres una? Puedes ver toda la colección en www.camiserialaspanola.es. Y además, por ser oyente del programa y utilizando el código Parrado10, al finalizar la compra tendrás un 10% de descuento en cualquier compra que hagas. La Española, personalidad inimitable. Es la hora de su deportivo favorito. Goles, la hora de Pedro Pablo Parrado. Vamos a hablar de copas, nos gustan las copas. El Atlético de Madrid tiene 11, la Real Sociedad tiene 3. Se vuelven a ver las caras en la Cartuja, en Sevilla, este próximo sábado. Un Atlético que está feliz y contento después de haber logrado el pasaporte para semifinales de la Champions. Noticia importante.
jugador emblemático siempre y entrenador ahora, Alfredo Santelena, santo y seña del equipo rojiblanco. Don Alfredo, ¿cómo estás? Hola, muy buenas, Pedro Pablo. Bueno, estarás Muy contento bien. y feliz, ¿no? Fíjate tú, que semanita para el Atlético. ¿Eh? Sí, la verdad que es una semana importante para los Atléticos. La verdad que una semana bonita de vivir y esperemos que de poder disfrutarla, ¿no? El sábado ante la Real Sociedad. Tú imagínate que semanita, la finalísima de Copa, la posibilidad de conseguir ya un título. Pero bueno, era muy importante para esta final meterse, lograr el pasaporte para semifinales, eliminar al Barcelona. ¿Es una vitamina necesaria? Era importantísimo para el estado anímico de los jugadores. Está claro que el pasar esta eliminatoria, meterse en semifinales ya de Champions, ya es un éxito para el Atlético de Madrid. Y quieras que no, el equipo está en una dinámica muy positiva de resultados, y es verdad que para el partido del sábado ante la Real pues será fundamental el pegar ese primer escalón de pasar a esas semifinales y ahora afrontar el partido pues con todas las garantías. Está claro que todo el mundo nos está dando como favoritos, pero como decía el sabio, las finales hay que jugarlas, no hay que ganarlas, ¿no? Que luego Tienes razón, no vale perderlas, las finales se ganan. Y si no, no sirve de nada. Es buena frase esa, sí, buena reflexión de Luis. De los segundos no se acuerda ni Dios, decía, efectivamente. De segundo no se acuerda nadie. Y qué verdad, y qué verdad. Bueno, tú imagínate el esfuerzo que hizo el Atlético el otro día frente al Barça. Yo a ti te lo pregunto ahora como entrenador y también como exfutbolista. Se hizo un esfuerzo enorme, grande, para meterse en semifinales de la Champions, que es el objetivo también prioritario que tiene el equipo rojiblanco, ganar por justicia una Copa de Europa, una Champions. ¿Este esfuerzo lo puede notar el equipo en esta final del sábado o es otra película? Bueno, a ver, yo imagino, no sé si rotará el Cholo, yo creo que no va a rotar muchos jugadores con respecto al otro día, no sé si habrá uno que se recupere, pero poco futbolista va a tocar porque creo que el equipo lo tiene muy definido. Pero al final es importante gestionar los descansos, gestionar bien el descanso de cara al sábado. Yo creo que de cara al sábado los que jugaron el otro día, a pesar del desgaste que hicieron, yo creo que van a estar recuperados al 100%, y todo porque al final te están jugando una final de Copa y todos quieren estar disponibles para el entrenador y para el equipo, ¿no? Entonces yo creo que al final, bueno, son partidos totalmente diferentes, son historias totalmente diferentes, y de verdad creo que existe un esfuerzo muy grande para pasar a esas semifinales de Champions, pero como te digo, yo creo que lo importante ahora es centrarse en esa final, y los jugadores, los que estén, van a estar al 100%. Yo creo que en estos momentos lo que tienen ahora mismo los futbolistas y el entrenador, yo creo que tienen que ser conscientes de que el que salga al campo tiene que estar al 100%, ¿no? Yo creo que un título es un título, Alfredo, un título es un título. Por eso mismo, pero Pablo, que es un año muy importante para el Atlético de Madrid, porque... Muy importante, nuevos accionistas, nuevos dueños, llegó Apolo, llegó la pasta, llegó el dinero, llegaron los dólares. Efectivamente, y al final yo creo que, como te digo, yo creo que va a ser importante el que estén todos en plenas condiciones para afrontar el partido con todas las garantías. Bueno, te voy a dar nombres. Yo creo que Musso va a repetir en la portería, está muy bien el argentino. Está claro, sí. La defensa, a ver, tengo mis dudas, en los centrales sobre todo. Yo creo que Molina y Ruggeri van a ser los laterales, y aquí tengo dudas. Si vuelve, ¿va a poder contar con Janko y Pubil o va a seguir con Lenglet y Lenormand? Yo creo que va a cambiar. Yo creo que va a jugar Janko y Pubil. Si están los dos disponibles, jugarán los dos. Y la lateral seguro que Nahuel, y por la izquierda Ruggeri, fijo, vamos. Puede que juegue Pubil y Lenormand, y Lenormand parece que la banda izquierda es una de las opciones que se barajan. Luego Llorente es un acierto adelantarlo, muy bien en el centro del campo con Coque. Juliano Lundman, Griezmann, Julián, ¿cómo está Griezmann? Curiosamente, con los años. Espectacular, está en un momento de forma espectacular, da esa pausa, sabe manejar los tiempos dentro del partido, hacer jugar a sus compañeros. El pase que le da Llorente el otro día de primera, cuando hacemos el gol, cuando mete el gol Lundman en el pase. Bonita jugada esa, bonita, sí, me gustó mucho. Pablo, Llorente, Griezmann, Lundman, me gustó esa jugada. Y de primera. Y de primera. Fue un futbolista que ve el fútbol muy rápido, hace jugar a sus compañeros, y es que está en un momento... Siempre fue bueno, pero yo creo que está mejor que antes con los años. Sí,
Los buenos jugadores salen buenos con los años, ¿no? Hombre, es que la experiencia, los años es otra cosa. ¿O no, Alfredo? ¿O no es verdad? Por supuesto. Tú imagínate a la chavalería ahora que ni se enteran de nada. No se enteran de nada. De que están en la vida por estar, ya te lo digo yo. Y luego una cosa que acabas de decir tú, el tema de Llorente. Yo creo que Marco Llorente, Fundamental ahí. cuando juega en esas posiciones, es que aparte lo que trabaja, porque luego es un portento físico, lo que trabaja en el equipo, el campo que ocupa, y luego tiene esa virtud que rompe muy bien, o ocupa muy bien, amenaza muy bien siempre la espalda de la defensa rival, y el otro día lo vimos, ¿no? Y bueno, cuando lo han puesto en esas posiciones, yo me gusta mucho más en esas posiciones que de lateral, pero es una opinión mía. Claro. No, pero yo creo que todo el mundo está de acuerdo contigo y piensa lo mismo Por que tú. eso. Vamos, así de claro. Vamos a ver. Y luego Julián, que creo que también ha dado un paso. Yo creo que en estos últimos partidos, hemos visto un Julián. Está mejor, ¿no? Tiene gol, pero yo mucho todavía no acabo de verlo. Date cuenta bueno, que es un jugador franquicia del Atlético, costó mucho dinero. Bueno, se espera más de él, sobre todo goles, ¿no? Efectivamente, al final es un jugador que se ha firmado, que se ha hecho una apuesta por él y se espera más, pero sí que yo creo que ha pegado un paso. Yo creo, sobre todo en estos partidos. Ha mejorado, piensas tú, ha mejorado bastante. Efectivamente, sí. Yo creo que ha mejorado y es un jugador que también da mucho al equipo, al igual que Coque. Coque el otro día también estuvo muy bien por delante de la línea de 4. Es verdad que a ver si recuperamos a Pablo Barrios, no sé si llegará. No va a llegar, no, creo que no va a llegar. No va a llegar, pues bueno, es una baja también importante para nosotros, pero bueno, creo que tenemos una buena plantilla, un equipo muy competitivo que está compitiendo fenomenal, y eso es lo que hace pues que los atléticos pues seamos optimistas y tengamos pues, muchas ganas de que nos ofrezcan otro título más en la vitrina del Atlético. Tiene 11 ahora mismo el Atlético, sería la 12ª si gana la Real. ¿Cómo ves a la Real, al equipo que ha renacido con la llegada de Matarazzo, un entrenador que me gusta? No sé, ha cambiado un poco la dinámica del equipo, le ha dado otro aire y está jugando mejor la Real. Un equipo pues, desde la llegada de Matarazzo, la verdad es que el equipo ha pegado un cambio tremendo. Para mí, sobre todo un equipo, hemos visto una Real que es mucho más vertical, con jugadores muy desequilibrantes arriba, con Oyarzabal, que me parece un... ¿Cómo está Oyarzabal? Es tremendo lo de Oyarzabal. Increíble, está en un momento de forma... También Guedes ha recuperado a Guedes, fíjate, tiene a Carlos Soler ahí, que ha fichado también interesante este jugador. Efectivamente, Guedes, luego tienes a Soler también por delante. Y luego, si está bien el Japo es peligrosísimo. El Cubo es muy bueno también. ¿A ti te gustaría tenerlo para tu equipo, Alfredo? El Japo, hombre, que hablamos de futbolistas todos, yo creo que todos. Barnechea me parece un futbolista también Barnechea. Fíjate que perdieron a Merino y a Zubimendi en la Real, o sea que... vamos a ser cautos, vamos a tener los pies en el suelo, saber que el partido del sábado no va a ser nada fácil, porque la Real es un equipo que ha mejorado muchísimo, es un equipo que también tiene sus virtudes y hay que intentar contrarrestarlas. Entonces, bueno, sabemos que, como te digo, tú lo has dicho, ¿no? Que la mejoría del equipo desde la llegada del nuevo entrenador pues ha sido muy grande, y de ahí los números que han conseguido, y un equipo que se ha metido en la final de la Copa del Rey, que va a ser un rival muy complicado y difícil. Bueno, Torquemada, nos acordamos de aquella finalísima de la Romareda de Zaragoza, empate a 2, gana la Real por penaltis. Sí. Precisamente yo viajé, estuve en ese partido, ya estaba Gil de presidente. No, justo viene ese verano. Viene ese verano. Justo viene ese verano, es cuando el Oporto le gana la Copa Europa al Bayern Múnich. Cuando viene Futre. Eso es, y se trae a Futre, que tú me parece que estuviste un viaje muy interesante con Gil. Sí. Yo estuve allí. Estuviste con él, sí. Con Futre. Bueno, a ver, ¿qué pregunta pintas? ¿Qué le preguntaríamos? Hombre, a ver, pues una cosa es evidente. No, bueno, buenas noches, Alfredo. No se entiende, literalmente no se entiende el primer lustro, el primer quinquenio de los años 90, de las finales de Copa sin Alfredo Santanera. Alfredo Santanera es campeón de Copa con el Atleti en el 91, es campeón de Copa con el Atleti en el año 92, es campeón de la Copa con el Deportivo en el año 95. Y no solo eso... Que es muy copero, vamos, que es muy copero. Y no solo eso, sino que es determinante. Pero Pablo ha sido copero siempre. Ya lo sé. Antes y después, ¿no? Hemos sido coperos cuando teníamos que serlo. Efectivamente, sí. Pues como digo, no se entiende sin la figura de Alfredo. Y además determinante, porque
Voy a empezar por orden inverso. En el 95 mete el gol decisivo en la final de Copa, la del diluvio, que se suspende, va 1-1 y se suspende por el diluvio universal en el día La que cayó. de San Juan, el 24 mía. de junio, se reanuda 3 días después, el 27, y nada más empezar los últimos 10 minutos que faltaban por cumplirse, mete Alfredo Santalena y se acaba la final. Eso fue con el Depor, y entonces con el Atleti juega en el 91 y el 92, en el 91 con el Mallorca y en el 92 con el Atleti, con el Madrid. Jugando el papel de orden inverso todavía, en el 92 sale en el 60 por Gaby Moya y cumple fenomenal la media horita que juega de partido, y en el 91 sale en el 60 por Orejuela, y como no tiene nada... ¿Qué memoria tienes? Y como no tiene nada apuntado. Y como no tiene ninguna incidencia Alfredo en Copas, pues se le ocurre meter el gol en la prórroga contra el Mallorca en el 111. Como yo no tengo que hablar, que me estoy enrollando mucho, Alfredo, recuérdanos, porfa, sobre todo a los atléticos, aquella Copa del Rey contra el Mallorca, que se sufre mucho, metes el gol en el 111, en la prórroga. Y luego cuando sales con aquel golazo de Schuster y de Futre en el 92 contra el Madrid, ¿cómo viviste aquello? Porque fue una maravilla, 2 años de Copa del Atlético y en el Bernabéu. Fueron unos años, de verdad que el equipo de esas temporadas estábamos haciendo buenas temporadas en Liga, de verdad que no hemos conseguido ningún título. Date cuenta que en el 91 es el primer título de la Gil, y fue un partido muy complicado, fue un partido contra un Mallorca que nos costó muchísimo, metió gol, como tú dices, en el 111, ¿no? Por ahí no recuerdo exactamente, 111. En la prórroga, pero fue un partido me acuerdo, estaba Serra Ferrer de entrenador, estaba Miguel Ángel Nadal de jugador, estaba Fradera, estaba Marina, estaba Claudio Barragán, Jackie Baduro en la portería, y fue un partido muy complicado, nos costó mucho superar a un muy buen Mallorca en esos años. Es la verdad que al final, pues nosotros tuvimos esa jugada, al final fue, me acuerdo, una jugada que se recuerda y sacó largo de Jackie Badú, una segunda jugada, Vizcaín me tocó el balón, llegó a Manolo jugó por fuera con Savitas, y Savitas se encaró a hacer él, me parece, pegó a portería, el balón se quedó muerto, yo venía desde atrás con Schuster, que veníamos acompañando la jugada, y yo, tuve que empujarla, ¿no? Pero al final fue un año bonito, porque al final quedas segundo en la Liga, eres campeón de Copa. Me acuerdo que esa temporada... Un año completo, sí, señor. Y un título, Alfredo, con gol tuyo. Madre mía, el pecho palomo que no veas. Al final, quieras que no, yo era un jugador que no era un jugador determinante de Carabón, no hacía muchos goles, pero sí que tenía esa suerte de estar en 3 finales de Copa del Rey y marcar goles para la historia. 2 de verdad, y el Deportivo de La Coruña, pues al final es lo mismo, claro. Es un partido, hablo del Deportivo porque fue un partido el cual era el primer título de la Gil. Claro. Entonces, perdón, de un del equipo Depor. Gallego, sí. Del Deportivo de La Coruña. Y luego el del 92, que te voy a decir, el 92 ganada eterno rival, aunque metieran los goles Schuster y Futre, pues al final jugar en el Bernabéu. Yo es que tengo la suerte, no sé la suerte o qué, pero siempre a mí el Bernabéu se me va bien, porque los 4 títulos que he ganado los he ganado en el Bernabéu, ¿no? Sí, tal cual. Sí, entonces la verdad es que, ha sido un orgullo porque poder... Te van a poner una placa allí en el Bernabéu. Sí, te va a decir, vomitorio Alfredo Santalena. Vomitorio Alfredo Santalena. Bueno, pero Alfredo, pues vamos a disfrutar del partido el sábado, ¿eh? Vamos a disfrutar. Lo veremos y lo contaremos. Por supuesto. Ilustre copero, esta noche en sintonía de goles. Alfredo Santalena, un abrazo fuerte. Un abrazo, paisano. Amigos. Adiós. Amigos. Adiós. Ya lo sabes, aquí estamos con Camisas de La Española, nuestro patrocinador. Camisas hechas además en España. Muy importante. ¿Quieres una? Puedes ver toda la colección en www.camiserialaspanola.es. Y además, por ser oyente del programa y utilizando el código Parrado10, al finalizar la compra tendrás un 10% de descuento en cualquier compra que hagas. La Española, personalidad inimitable. Goles, simplemente periodismo de etiqueta. ¿Y ahora qué? Esa es la pregunta del millón. 2 años sin títulos en el Madrid se convierte en algo más que un fin de ciclo en la Casa Blanca. Bueno, pues es una pregunta. Hay algunas cuestiones que vamos a intentar analizar esta noche, porque la próxima semana ya adelanto que va a haber noticias sabrosas. De momento, Torquemada, Bermúdez, a ver, ¿habrá purga en el banquillo y en el vestuario? Primera cuestión. Vamos a empezar por ahí. Venga, empieza tú.
O sea, habrá purga. ¿A qué le llamamos purga? Hombre, a limpieza, ¿qué va a ser la purga? Pues, a ver, lógicamente, entrenador nuevo vamos a tener. Entiendo que Arbeloa se ha ganado una continuidad en la casa, veremos de qué, pero se la ha ganado probablemente. Seguro, porque es funcionario. Arbeloa se queda en la casa y seguro, puede volver perfectamente al Castilla y ser ese entrenador que podría coger el Madrid en caso de lo que sea. Y le hace falta más recorrido, pero quiero decir que Arbeloa ha hecho sus cosas buenas y otras, como sabemos todos, no tan buenas. Pero, a ver, o sea, entrenador nuevo hay. 7 jugadores antes de que pasara lo que ha pasado ya estaban en la lista de salida, ¿no? Estaban en la lista de salida. O sea, a mí cuando la gente me habla de 7 jugadores, pues yo con toda la gente que ha hablado dentro del Real Madrid siempre me han hablado, pero vamos, hace un tiempo de esos mismos jugadores, quizá entró, por decir como última novedad en el último tiempo, por decir hace 2 semanas claramente ya entró Camavinga, que ya se ve que está en rampa de salida total, porque además Camavinga es la estrella de las salidas. Está para las misiones, como dice Balmaseda. Como dice Balmaseda, pero es que es por el que el Madrid cree que puede conseguir la mayor facturación en la venta. Por Ceballos, si están 5 millones, encantado, va a salir igualmente, ¿sabes? Por 10 es lo que pide el Madrid, pero, en fin, Carvajal, lo que él quiera, o sea, es decir, Carvajal se irá a donde quiera, con un finiquito especial para él, o sea, son las salidas estelares, las que tuvieron Iker Casillas, Raúl, o sea, es decir, se llevaron el año de contrato y libertad para fichar por el equipo que quisieran, que uno acabó en el Oporto y el otro en el equipo alemán, el Schalke, pero por eso, pero quiero decir que encima con libertad, es el mismo caso de Carvajal, probablemente vaya a Qatar, eso era la idea inicial, veremos cómo evoluciona la guerra del Golfo. Pero en fin, además habrá homenaje en partido final de Liga, al estilo tan bonito como tuvieron Modric o Kroos, ¿no? Pero eso es lógico. Cosa que no pasó con Casillas y con Raúl, por ejemplo. Bueno, porque ellos también... Salida económica, pero no la otra. Claro, pero es que alargaron... No la puerta grande. No estaba tan claro durante la Liga que se iban, entonces... En el caso de Kroos lo dijo y que quería salir. De hecho, el que no la tuvo, curiosamente, fue Nacho, porque se quedó esperando y Nacho también le hubiera gustado estar, ¿sabes? De hecho, lo dijo una semana, ya no había partido. Hubiera sido importante la continuidad de Nacho en Madrid. Por eso te digo de lo que pasó, así de claro. Va a haber, esos son los cambios. Lo más interesante realmente está en el casting del entrenador. La noticia que avanzó, que ha dado la vuelta al mundo, Ángel Torquemada. He contado hoy en la portada de Goles que Mbappé está intentando colocar a Deschamps en el Madrid, cosa que no va a suceder. Porque he escuchado esas campanas, lo he escuchado y no me gusta nada. Hombre, que eso cuentos chinos. Lleva 15 años sin entrenar a un club. Pero Pero soy jubilado. Vamos a ver. Venga, Torquemada. Sí, te voy a pedir, Pedro, por favor, que como me haces preguntas muy concretas me permíteme que haga unas consideraciones generales, porque el tema es gravísimo. Entonces, te pido, por favor, que me dejes hacerlas y ya está. Voy breve porque tienen enjundia y no porque lo diga yo, sino porque es una realidad del Madrid ahora mismo. Varias consideraciones. La primera, ¿hizo el club una planificación mínimamente aceptable en la planificación de la plantilla a principio de temporada? Evidentemente no. No hay ni un Kroos, ni un Modric, ni nada que se le parezca en el mercado, pero sí que el Madrid tenía que haber firmado algún perfil de corte similar al menos. Los fichajes, 170 millones de euros aproximadamente, se centraron en 3 defensas: Hausen, Carreras, Alexander-Arnold y Mastantuono, que por lo visto hasta el momento, ni está ni se le espera. Y luego 3 defensas cuestionados en diferentes momentos espacio-tiempo de la temporada, ¿no? Hausen, Carreras y Arnold. 2. La institución de Xabi Alonso ha sido un grave error, como parece que ha sido. Yo creo que sí, así ha quedado demostrado ahora, ¿no? Yo creo que ha sido un grave error. El Madrid en enero estaba inmerso en las 3 competiciones con el Tolosarra, las 3 relevantes: Copa de Europa, Liga y Copa del Rey, y con opciones intactas en todas ellas. Clasificado directamente en ese momento para jugar los octavos de final sin la repesca que posteriormente hubo que jugar con Arbeloa, a 4 puntos del líder entonces el Fútbol Club Barcelona, con toda una segunda vuelta por disputar. El bagaje es irrefutable: 20 partidos Xabi Alonso, 5 derrotas con 3 empates. 21. ¿Perdón? 21, ¿no? Xabi Alonso, 20 victorias, 3 empates, 5 derrotas. Y Arbeloa en 21 partidos ya lleva 7 palmados. O sea, en fin, los números cantan. 3. Incertidumbre institucional. Florentino es el que sigue mandando, por supuesto, pero hay una lucha de poder brutal en la cúpula madridista. Se cuestiona la continuidad de José Ángel Sánchez con una rivalidad de poder tremenda con el actual brazo armado verdadero de Florentino, que es Ana Lagrari, muy relevante en muchos aspectos de importancia. 4. Incertidumbre en lo estrictamente deportivo. Aquí hemos dicho que va a venir Jürgen Klopp.
si finalmente se produce la llegada del técnico alemán, habrá una revolución importante en la confección de la plantilla, sin duda. Y además, dentro de este apartado, muchas dudas a la hora de ver qué pasa con los titulares indiscutibles hasta ahora, que han estado 2 años, voy a decir tocándose el bolo, y lo digo, tocándose el bolo, muy lejos de dar su mejor versión, y a partir de la temporada que viene, pues al menos son sospechosos, no son una moneda al aire, pero sí que son sospechosos de ver cómo se van a adaptar al nuevo modelo que venga. Sospechosos habituales. Y luego, y para rematar, mucha problema con lesiones / departamento médico, hay mucho que trabajar ahí también, un capítulo de lesiones bárbaro con decisiones graves en el apartado médico, hay que corregir, y por último, mucha incertidumbre en lo social. No se sabe qué va a pasar con el modelo societario, claro, que se atisba como posible venta parcial del club a inversores. Alemán, el modelo Bayern le gusta mucho. Entonces, bueno, estas reflexiones quería ponerlas encima de la mesa, porque creo que tenemos mucho que hablar a lo largo de esta semana sobre esto que acabo de decir, que creo que es importante, y ya ciñéndonos a la pregunta concreta, pues claro, ya te he contestado uno de los apartados. Claro que tiene que haber limpia, Pedro. Va a haber purga seguro, justa y necesaria. Ahora, pregunto una cosa, Bermúdez. ¿Se tambalean las estructuras de poder en la zona noble? Bueno, Torquemada ya ha dado, clave, un indicio. Pues hombre, yo creo que hay una lucha de poder. ¿O no? Sí, hay una lucha de poder. Vale, y hay también probablemente quieren ser, a ver cómo lo digo claramente, quiere uno de ellos ser designado el sucesor. Sí. ¿Sabes? O sea, todos lo sabemos. Entonces, por esa lucha de ser designado por el propio Florentino, pues ahí está la cosa. Parece que va ganando la Agraria, curiosamente. Y José Ángel lo ha sido todo en el Real Madrid, todo. O sea, pero en fin, desde que entró como director de marketing. Todo empieza y todo se acaba. Bueno, porque al final la vida tiene eso. Y también es verdad que hay gente que, por ejemplo, el fichaje de Alonso y todo esto se le atribuye todo a José Ángel, con lo cual, pero bueno, yo estoy en la idea de Torquemada, es que no se le ha dejado. Vamos a ver, José Alonso, José Ángel ficha, vale, le gustaba Xabi Alonso, pero lo que no da Florentino. Sí, siempre, pero creo que Florentino le dijo muy al principio, nos hemos equivocado. O sea, frases textual que me han dicho a mí, nos hemos equivocado, tú la conoces también, entonces. Guillotinado, decapitado por completo en el Mundial de Clubes. Cuando Xabi Alonso dijo, vamos a ver aquí, vamos a ver aquí funcionar a jugadores, a ver cómo responden, y Florentino dijo a su entorno, no se ha enterado de dónde ha venido. Bueno, el punto sobre la I, Juan Carlos Balmaseda. Pata Negra, ¿cómo estás? Muy buenas. Buenas noches, amigos míos. Bueno, a ver, 3 preguntas rápidas. Balmaseda, a ver. ¿Va a haber purga en el banquillo y en el vestuario del Madrid? Sí. Claramente, sin ninguna duda. Sí la va a haber, lo que pasa es que con matices. Es decir, o sea, una purga no significa largar a todo el mundo. Claro. Pero a 7 o 8 seguro, además del entrenador. Que son bastantes en una plantilla. Sí. Depende de quién haga la purga, ¿no? Porque si la hacen los mes rojos, se acabó la historia. No. Va a haber una purga inteligente, pero va a haberla. Porque hay jugadores que no responden a las expectativas, otros les falta claramente rodaje, de un caso clarísimo, por ejemplo. El caso de Mastantuono, por ejemplo, pues un jugador... Vamos a ver, fichan a Mastantuono teniendo a Ulises al alcance de la mano en el Crystal Palace, 53 millones de euros. Y fichan ahí a Mastantuono. Pero es que la posición de Mastantuono no es la de Ulises. Es que le han hecho jugar por la derecha, pero Mastantuono en el River Plate jugaba de media punta. Y los intereses por el centro total. Que ha habido aquí detrás de estas operaciones. Sí, pero ahí estamos jugando ya cuando hemos visto el toro desde la barrera y le hemos visto torear, etcétera. Hay que hacerlo antes, cuando se selecciona, ¿no? Y bueno, o sea... Yo no digo que Mastantuono sea mala opción, digo que está verdísimo. Pero verde, vamos, en el Madrid. Verde que te quiero verde. Mastantuono se piensa con él, ya os lo digo, se piensa con él una salida al estilo Hendrik, a un equipo con Europa, podría ser Europa League, pero donde juegue. No, debe y hacerlo. No iría no sería estas salidas del Castilla con recompras y traspasados, es cedido simplemente. Claro, estilo Hendrik en Lyon, claro. Igual que exactamente, eso es. Bueno, es que se tiene que cocer. Está muy verde. Se tiene que conocer. Bueno, igual es bueno, ¿no? Pero sí, es bueno, es necesario para muchos jugadores. Otra cuestión, Balmaseda, ¿se tambalean las estructuras de poder en la zona noble? Yo creo que no. Yo creo que Florentino tiene el club, para bien o para mal, entre otras cosas, porque Florentino, su trayectoria no se puede... o sea, su trayectoria es impecable. O sea, ¿tú crees que se muere en la cama como Bernabéu? Hombre, no. Siendo presidente yo creo que él es lo suficientemente inteligente como para propiciar
su propia sucesión. Bien, eso seguro, bueno, ya te digo yo que va a ser así. Muy bien, sí, muy seguro. bien dicho, ¿eh? Ahora te pregunto otra cosa. ¿Va a seguir el mismo modelo o va a ser un modelo alemán societario, como tiene el Bayern, por ejemplo? 49% de capital exterior, bueno, y 51% de socios. Una locura. Ya han sacado la patita. Claro que la ha sacado, ya cuando la sacan Ha por algo sacado será. la patita y necesita dinero. Necesita dinero porque el estadio se le ha ido al cielo y necesita dinero para armar un club realmente competitivo. Entonces, tampoco le deis excesiva importancia porque hay 1000 formas de organizarse. Sí, hay 1000 fórmulas. Además, yo creo que ¿no? el mercado te va a obligar a eso. Al Barcelona y al Madrid, lo tengo claro. El Barcelona porque es una ruina absoluta, no tiene otra viabilidad que ser una sociedad anónima, lo tengo claro. Y el Madrid porque, bueno, los tiempos modernos que llegan y el mercado te va a obligar a eso. Sí, pero básicamente pensar en lo siguiente. O sea, puede haber dos modelos contrapuestos. Y digo los dos modelos divergentes completamente. Hacerlo eso como un modo de entrega, caso del Barça, porque el Barça no tiene pulso como para afrontar su propia reforma, o hacerlo por un modelo de control. Yeah. Y Florentino va a optar por un modelo de control. Es totalmente distinto. Si el Real Madrid puede constituir un holding, llamémosle X, sí, con una sociedad, con 2, con 3, con 7, pero que el control, en definitiva, siga siendo del propio Real Madrid. ¿De acuerdo? Y eso es por lo que yo creo que va a optar el Madrid. Creo que tiene pulso y tiene conocimiento y tiene entereza y tiene capacidad administrativa como para armar eso, ¿sabes? Sí la tiene. Bueno, esta próxima semana va a haber noticias importantes y las contaremos y las analizaremos. ¿De acuerdo, amigo Balmaseda, don Juan Carlos? Muy bien, don Pedro. Cuídate, un abrazo fuerte. Buenas noches, amigo. Que viene al hilo de lo que nos dice Balmaseda. Estas frases las tengo extractadas de lo que nos dijo Florentino el sábado en la entrega de insignias de oro y brillantes, 50 y 60 años del Madrid. Es el club de los 700 millones de personas. Es el club de las 26 Copas de 8, el club de los 58 títulos en 15 temporadas, el club de fútbol, a lo que voy ahora, que es pero por el tema económico. Lo mismo, si no sé si esto ya lo sabemos, ya lo conocemos de memoria. No, porque es que esto no encaja muy bien con lo del que nos hace falta pasta. Pero eso es otra cosa, sí hace falta dinero, es que hace falta dinero. Bueno, pero a ver, estoy citando a nuestro presidente, es el club de fútbol más valioso del mundo, según Forbes, es el club de fútbol con mayores ingresos, eso está claro, según Deloitte, es el club, el Real Madrid, la marca de fútbol más valiosa y la más fuerte en el mundo según Brand Finance. En fin, no voy a seguir diciendo... Sí, que lo que dice es que se contradice esos números con el hecho de necesitar capital inversor. O sea, es que entonces, no sé si estamos tan mal económicamente, por eso quiero decir, habrá que explicar... ¿Tú qué piensas? ¿Que estamos mal económicamente? Yo creo que algo hay cuando algo se quiere lucir. Lo sabes. Pero no se puede dar este discurso por un lado y sacar la patita así, porque además se ve que los socios del Madrid no son cualquiera socios. No hay que confundir un socio del Real Madrid con un socio del Barcelona. Hemos visto unas elecciones dantescas y los socios del Madrid no son cualquier persona, es que somos dueños del Real Madrid. Nos lo recuerda Florentino Pérez. Hay que volver a revisar ese censo porque está subyúdice y hay que ver una serie de cosas que son interesantísimas. Pero por si eso digo, fácil, es apasionante. Es que el Real Madrid, Torquemada lo sabe, es apasionante todo lo que pasa dentro del Real Madrid, en la esfera Real Madrid. Pero estamos en el siglo XXI, las cosas cambian. Porque es muy importante. Hay dos grandes casas blancas en el mundo. Una está en Washington y la otra en Concha Espina. Entonces... todo el mundo sabe que la verdaderamente importante es la de Europa, ¿sabes? O sea, en el mundo del deporte. Entonces lo sabe hasta... Pura literatura. Aquí, lo saben hasta los presidentes de Estados Unidos, todavía me acuerdo. Pura literatura merengue. Henry Kissinger, que lo vi varias veces en el palco del Bernabéu, venía por algo. Porque ellos saben que quieren el santo grial para seguir ejerciendo... Hombre, en fin. porque vende la foto de estar en el palco del Bernabéu. Tenlo claro. A ver, Guijarro, Barcelona, don Antonio. Buenas noches, Buenas noches. Vamos a ver, estoy sorprendido. Messi ha comprado el Cornellá, el equipo o la ciudad que ha menospreciado sus compañeros del Barcelona el otro día, ¿no? Bueno, pues yo creo que estamos sorprendidos todos, ¿no? Hombre, pero claro que ha sorprendido. Esta es la noticia de verdad. O sea, pasa del Barcelona y compra el Cornellá. Qué buena noticia. Sí, una gran noticia. Porque hay mucho talento, se trabaja la cantera, ha salido muy buenos jugadores de allí. Y es bonito que una estrella del fútbol haga esto. Bueno, ¿qué te parece? ¿Qué sensaciones ha habido en la ciudad condal con esta noticia, Guijarro? Bueno, yo creo que, repito, se ha quedado todo el mundo sorprendido con la noticia y creo que, en primer lugar, compras un club que está ahora mismo
en tercera ref, lo quieres potenciar porque sabes que es un club donde la cantera es importante, es una de las mejores canteras que hay en Barcelona y bueno, pero no desde ahora, estamos hablando desde 1951. Por lo tanto, es un equipo de mucha tradición en el fútbol catalán. En el Bajo Llobregat, ahí está, el Cornellà. Pero también en el fútbol nacional. Han salido muchos jugadores. Entre ellos, mira, David Raya, el portero del Arsenal. Sí, por ejemplo, David Raya, Jordi Alba, Gerard Martín, también. Javi Puado. Estamos hablando de gente muy conocida ahora. Ruibal, ¿no? Del Betis también, ¿no? ¿Perdona? Sí, Ruibal es del Betis también, me parece. Sí. Exacto. Aitor Ruibal también. Bueno, son muchos jugadores que ahora están conociéndose en un momento determinado, una vez que se sabe esta noticia, jugadores que, repito, en pasado y actualmente suenan porque han triunfado en el mundo del fútbol o triunfan en el mundo del fútbol, pero es curioso que Messi, que es culé de toda la vida, pues bueno, ahora, pues claro, Cornellà ahora mismo tiene más cercanía con... Allí los pericos son los que triunfan, allí son los pericos. Con el Español, que con el propio Fútbol Club Barcelona, esa es la realidad. Y claro, pues estarán jodidos algunos culés, con esta decisión de... Yo creo que los ha dejado como nos ha dejado Messi. todos, con el paso cambiado. A mí me encanta esto. Ya sabemos cómo está la situación con el Barcelona en estos momentos. Claro. Él no ha dejado de ser barcelonista por lo tengo llevar claro. a cabo Eso lo tengo claro. la operación que estamos comentando, evidentemente. Pero con Laporta no quiere saber nada. De nada, No, nada. evidentemente. Pero ojo, esto es importante, Esto es importante. El hecho de la operación indica que la idea de Messi, que lo hemos comentado... Sí, es volver a Barcelona, va a vivir en Barcelona. Claro, está claro eso. Claro. La idea es volver y no había ninguna duda en Castelldefels. Esto lo comentábamos incluso cuando teníamos el programa Goles en la época de Radio Marca. Fíjate si han pasado años y si ha llovido. Por lo tanto, creo que es una noticia que confirma definitivamente el arraigo que tiene el propio jugador con Cataluña. Y me imagino que algún culé, como tú muy bien dices, le habrá sentado mal, pero bueno, esto es lo que hay. Pues que se esto aguante, es lo que hay. Por que cierto, cada uno en esta vida con su dinero hace lo que quiere. No se saben las cantidades. Al parecer algún medio de comunicación ha tenido alguna filtración, parece ser del entorno de Messi, y hablan de en torno a 2 millones de euros. Una limosna para Messi. Bueno, Messi yo creo que, insisto, lo hace porque cree que... Porque Cornellà es un filón. Claro, es un equipo querido, es un equipo que genera buen rollo, buenas vibraciones, que saca buenos jugadores. En la cantera que pueden ser muy interesantes. Pues va a ser la otra Masía, va a ser la competencia de la Masía, la de Messi. Bueno, pues si es la competencia de... ¿Cómo me gusta Masía, eso? Uy, me encanta eso, me encanta. Bueno, yo lo único que creo es que Leo Messi, que debería estar en el Barcelona por muchos motivos, pues está con esta noticia y con el comportamiento sobre todo del señor Joan Laporta, desde que en 2021 prometió que se quedaría y luego pasó lo que todos sabemos, aunque también es verdad que la verdad de todo lo que ocurrió algún día se sabrá, porque falta todavía una pequeña pieza del puzzle que todavía no se ha querido comentar. Cada uno tiene su propia información, cada uno pensamos de manera distinta o tenemos nuestras ideas, pero no sabemos la pieza real, y estoy convencido que al no saber la pieza real, en el momento que Messi decida hablar algún día del Fútbol Club Barcelona y quiera poner los puntos sobre las IES, sabremos definitivamente qué ocurrió concretamente en 2021. Por cierto, señor Parrado, es muy curioso, pero las palabras del presidente, del señor Laporta, que ayer escuchábamos en el trofeo Conde de Godó, han dejado al culé normal, lo han dejado perplejo, perdido. O sea, a todas las personas que les hablas de las manifestaciones del presidente,
se ponen las manos en la cabeza. ¿Cómo es posible? Y todavía no ha tomado posesión en el fondo del cargo, porque es el día 1 de julio, pero ya actúa como presidente. Lo que dijo ayer en el Trofeo Conde de Godó me parece impresentable a todas luces. Si existiera un poquito de vergüenza en el Fútbol Club Barcelona y sobre todo en los alrededores del Fútbol Club Barcelona, este hombre no se podría presentar absolutamente a ninguna elección de ningún club importante, ya no solo en Barcelona, de ninguna parte del mundo. Una persona que dirige un club como el Fútbol Club Barcelona no puede decir en la vida, no puede, mejor dicho, decir a la gente sin vergüenzas por el hecho de pensar que en algunos partidos, por fallos de los colegiados, el Barcelona puede estar beneficiado en algún momento, como le ha podido pasar al Madrid o a otros clubes en cualquier momento, por fallos de los propios árbitros, se ha podido beneficiar cualquier equipo. Pero al señor Laporta le sabe mal que esto pueda pensarse por parte de alguien. Pues nada. Me parece antidemocrático. Las personas podemos pensar siempre con educación y con respeto lo que nos apetezca. Pues bueno, pero que salga el presidente y diga lo que él volverá a Barcelona y nosotros no somos unos sinvergüenzas. Tendremos la libertad de seguir contando y denunciando las barbaridades que hace este personaje. ¿De acuerdo, Guijarro? Sí, señor. Venga, cuídate, un abrazo fuerte, hasta mañana. Un abrazo, bonanit. Bueno, nos ponemos rápidamente, voy a meterme ahora mismo ya con la Europa de Juego. Tan solo se ha salvado el Rayo Vallecano, de los 3 equipos españoles, el Celta y el Betis a casa. Esa es la realidad. Habría que hacer un recuerdo, ¿no? Un recuerdo para José Emilio Santamaría. Que no me dio tiempo anoche. Ayer el bonito homenaje. Que nos ha dejado a los 96 años. Sí, y el bonito homenaje del Bayern de Múnich, ¿no? Proyectando su imagen en el campo. Siempre hay algún tonto, pero que ya recriminó y tal. Bonita la imagen de la UEFA que se centraba en Valverde. Sí, porque no se respetó el minuto de silencio. Hubo ahí pitos y pero todo, ¿no? Unas pinceladas sí, pero bueno, rápido, José Emilio Santamaría ha sido grande entre los grandes, no solo por su altura física, es por su altura como persona. Ha sido un hombre importantísimo en el Real Madrid, donde jugaría 9 temporadas llegando en el año 57. Hay que saber que sus primeros pasos futbolísticos los dio en su Uruguay natal, siendo hijo de españoles gallegos emigrados. Y es importantísimo, él vivía muy cerca del Estadio Nacional y jugaba en un equipo llamado Atlético Pocito de niño, y ya vieron su gran calidad como medio centro y marcaba muchos goles en aquella época de cabeza, y lo ficharon para el Atlético Nacional, para el Nacional de Montevideo, donde entraría con 15 años y con 17 años ya debutaría con el primer equipo. Decir que en el año 54 la albiceleste, que se había hecho cargo de las 10 temporadas que jugaría en el Nacional, ya jugó en la selección uruguaya, que venía de defender el título de campeón del mundo del Maracanazo del año 50 y perdió en el Mundial de Suiza, que era en el debut de Santamaría, en semifinales contra la Hungría de Ferenc Puskás, que serían íntimos amigos en el Real Madrid, y una petición expresa para que don Santiago fuera a repescar a un Ferenc Puskás que estaba olvidado en Italia, en unos barrios, en fin, donde jugaba al fútbol, para que le dieran de comer. Bueno, ya ha ganado muchos títulos en Madrid, vamos a ir con los títulos que ha ganado, las Copas de Europa. Son 9 temporadas, 4 Champions. Él es emblema del Real Madrid porque él llega siendo la guinda con Ferenc Puskás del gran equipo, donde estaban ya Real, Copa, Gento, y ellos sellan la dinastía de ese Real Madrid. Claro, entonces son 4 Copas de Europa. La primera que llega no puede debutar porque es a pocos días contra la Fiorentina, la final del Bernabéu del año 57, pero suma 3 Copas de Europa, con lo cual son 4 títulos estando en plantilla, una Intercontinental y 6 ligas. O sea, yo de Copas no sé, porque no sabemos nada en el Real Madrid de Copas, pero sí sabemos de la importancia de este jugador. Hoy vi una frase que comentaba él, que se me han saltado las lágrimas. Bueno, también fue seleccionador de España. Él era muy responsable de la selección en el Mundial. Por contar otra curiosidad para los oyentes de Gol, muy rápido, esto como es un minuto, que él era el compañero de habitación histórico de Alfredo Di Stéfano, que con el que no, ¿sabes? O sea, en fin, que eran peculiares para todo. Llegaron a jugar en el Español.
Exacto, después, ¿no? Y al cual entrenaría que después. Yo le vi de niño en el Molinón. Santa María. A Di Stéfano jugando con la camiseta de los Pericos. En su época como entrenador, los mejores años fueron los que dirigió al Español, históricos, donde jugaron 2 Copas de la UEFA. Y ahí todavía lo recuerdan, los años más gloriosos del Español. Eso en época como entrenador. Pero bueno, para acabar, una frase que me ha encantado, que decía Santa María, que estaba en un partido y mete Puskás un gol por la escuadra y el árbitro dice, oye, que no, no había colocado la barrera a distancia, o sea, se la quería colocar más atrás. Y le dice, bueno, pues la repite y la vuelve a meter por la escuadra. Y entonces le dice Ferenc Puskás al árbitro, la repito. Y dice, no, anda, vamos. Pura literatura. O sea, sí, pero es que me ha encantado. Completar lo que ha dicho interesantísimo, ¿vale? Es que falta el engancha el Madrid fenómeno de los Di Stéfano con los Yeyes. De hecho, por eso no es 3+1, como tú dices, es 4+1, porque él gana la Copa de Europa Yeye del 66. Exacto, y se retira el 15 de septiembre del 66, eso es. Donde recibe un homenaje contra el Hamburgo de Uri Seller, el gran Hamburgo de Uri Seller. Más ilustrados imposibles. Pero qué grandes, es de verdad un grande, ilustrados imposibles. Entre los grandes del Real Madrid. Bueno, nos ponemos la camisa de la Española y nos metemos en Europa. Ya lo sabes, aquí estamos con camisas de la Española, nuestro patrocinador. Camisas hechas además en España. Muy importante. ¿Quieres una? Puedes ver toda la colección en www.camiserialaspanola.es. Y además, por ser oyente del programa y utilizando el código Parrado10, al finalizar la compra tendrás un 10% de descuento en cualquier compra que hagas. La Española, personalidad inimitable. Es la hora de su deportivo favorito. Goles, la hora de Pedro Pablo Parrado. Europa en juego. De los 3 que nos quedaban, tanto en la Europa League como en la Conference, tan solo se queda el Rayo Vallecano, el equipo de Vallecas, que también perdió y sufrió de lo lindo por 3-1 en Atenas frente a el AEK. Sorprendente lo del Celta. Lo del equipo celeste ha vuelto a perder 1-3. Total de la eliminatoria, 6 goles para el Friburgo, 1 para el Celta de Vigo. Y atención, porque esto va a perjudicar un poquito la posibilidad de que el quinto de la Liga Española juegue la Champions, cosa que va a beneficiar en este caso a la Bundesliga y a la Liga Alemana. Celta 1, Friburgo 3, otro repaso del equipo alemán. Ernesto Amez, ¿cómo estamos, amigo? Buenas noches, Parrado. Buenas noches, ¿qué le pasó al Celta? ¿Qué le está pasando con los alemanes? Vamos. Bueno, al final es una eliminatoria que ya venía muy condicionada del duelo de ida y no ha podido ser, pero no solo que no haya sido una victoria para el Celta, sino que te han vuelto a meter otros 3 goles y casi que en la primera parte, ¿no? Al descanso ya iba 0-2. Es una pena que se acabe así un recorrido bastante meritorio del Celta en Europa, que ha llegado hasta unos cuartos y que hizo un partido histórico de visita contra el Olympique de Lyon, pero el Friburgo ha estado muy por encima tanto en el partido de ida como en el de vuelta, ha pasado por encima del Celta de Vigo y es obviamente pues meritorio clasificado para las semifinales. Pichi Lucas, sabio de goles, ¿cómo estás, amigo? ¿Qué tal? Hola, Pichi, muy buenas. Buenas noches. No había buenas sensaciones, pero bueno, yo te deseo suerte al final. Sí. 6-1 en el total de la eliminatoria, ver para creer, todavía no me lo puedo creer. Pero tan bueno es el equipo alemán que tiene a un japonés que se llama Suzuki. Sí, yo te contesté que era muy complicado, como así ha sido. Son muy superiores en todos los aspectos, sobre todo a nivel físico. Es un equipo que no te concede nada, que te hace marcajes individuales por cualquier zona del campo y que luego tiene un poderío increíble. O sea, yo creo que el resultado refleja un poco lo que ha sido la eliminatoria, un equipo muy superior a nosotros, sí. Bueno, pues hay que pensar en la Liga para meterse el próximo año en Europa, como sea. Vamos a ver, porque ahora tenemos un calendario complicado también. Bueno, esperemos que no nos haga mucho daño estos resultados. Pero bueno, hay que seguir teniendo confianza. El equipo ha demostrado durante todo el campeonato de que tiene suficientemente argumentos para hacer cosas importantes y sobre todo juventud, que unido pues a la experiencia de algunos futbolistas yo creo que puede ser una señal de identidad. Bueno, seguiremos hablando del Celta, que ya sabes que me gusta mucho el equipo celeste. Pues suerte, porque tiene que jugar frente al Barça también, en el Celta, o sea que bueno. Sí, Barça, Villarreal, creo. Bueno, vamos a ver qué pasa. 3 partidos importantes, quedan 7. Los partidos hay que jugarlos, pero no dejan de ser complicados. Pues nada, seguiremos hablando. Sabio, cuídate, un abrazo fuerte, Pichi Lucas. Un abrazo. Bueno, Ernesto, así están las cosas, ¿no? Mal resultado de verdad. La gente muy descontenta, me imagino, ¿no? Bueno, yo creo que al final no queda otra que estar agradecido y orgulloso como aficionado del Celta. Al final yo creo que la imagen final de Balaídos
aplaudiendo durante 10 minutos seguramente a todo el equipo y a Yago Aspas, porque no se sabe, es una incertidumbre qué va a decidir a final de temporada, y también obviamente la ovación y el aplauso para Giraldez, porque no se acaba aquí la temporada. Hay muchos equipos que ponen toda la leña en el horno para la competición europea, pero es que el Celta ahora mismo puede volver a clasificar para Europa el año que viene, y es un factor bastante clave. Hay muchos equipos que de caer eliminados hoy o esta semana, ahí se acaba la temporada, pero ahora mismo el Celta de Vigo ha caído en cuartos cuando volvía a la Europa League después de 9 años, y es que ahora pueden volver a clasificarse a Europa como mínimo, que la Champions Sí, podía volver otra vez a la Europa League, el Celta, efectivamente. Claro, yo creo que al final, en vez de quedarse con la mala sensación de esta eliminatoria, que evidentemente ha sido nefasta, y después de lo que venían de eliminar al Olympique de Lyon, no ha sido el mejor resultado, yo creo que tendrían que tener la motivación de, oye, pues vamos a volver el año que viene aquí y vamos a llegar más lejos, porque al final, como decía Pichi Lucas aquí, hay una combinación entre juventud, cantera y también leyendas como Yago Aspas que puede llegar muy lejos, pero al final la idea sería llegar el año que viene otra vez a Europa, porque lo que digo, no se sabe qué va a hacer Yago Aspas, si se va a ir a final de temporada o si, a sabiendas de que han vuelto a clasificar, pues va a quedarse otro añito más, así que veremos. Pero de seguro que la temporada del Celta, el tramo final va a ser interesante, porque está en su mano volver a clasificar otra vez para Europa League el año seguro. Que viene, así que veremos qué pasa. Volveremos, amigo, cuídate. Eso es, vamos hablando. Un abrazo fuerte. Álvaro Guiberalde, Betis 2, Braga 4, no me lo puedo creer. Guiberalde, don Álvaro. Buenas noches, Parrado. Buenas noches, a ver, pero ¿qué ha pasado hoy aquí después de adelantarse por 2-0? El Betis, el equipo de Pellegrini. Más oscura, qué pena, de verdad. Lo que está siendo este tramo final de temporada del Betis, que está siendo una caída libre. Parece mentira con el Betis que estábamos viendo en estos meses atrás, que ilusionaba a cualquiera, yo creo, y que se estaba poniendo en una situación mejor imposible, con una posibilidad de un escenario en Europa League que era para soñar en grande y en llegar a esa final. Habiéndose superado tras esas lesiones de Isco, habiéndose repuesto con tantas bajas que ha tenido durante ciertos momentos de la temporada. Y hablábamos estos días atrás que es verdad que viene con una muy mala racha, pero que lo de hoy era una fiesta para la Cartuja, para la afición bética, y ha terminado por ser una auténtica debacle, con un equipo que se adelantó 2-0 y que desde el minuto 35 al 55, en los últimos 5 de la primera parte y en el inicio de la segunda, que por cierto no recuerdo un peor inicio de una segunda parte de un equipo desde hace muchísimo tiempo, y es que les han remontado el partido de una forma, no sé, sinceramente no te pueden remontar un partido así. Creo que lo del después de la ventaja que llevaba, en fin, de 2 goles, 2-4 al final, tremendo esto. Te pones 2-0 con toda tu afición en tu casa, y al final la imagen que se da es terrible. Son Pau Víctor, Carballo, Ricardo Horta quienes hacían esos 3 goles en un tramo de 10-15 minutos, y la verdad es que las noticias son terribles. Creo que lo único que puede salvar ahora mismo la temporada, si te soy sincero, Parrado, mínimo por supuesto, es la clasificación a la Europa League, y creo que el Betis ahora puede rezar mucho por si todavía queda alguna posibilidad de que la quinta plaza vaya Champions y el año que viene pudiesen jugar la máxima competición europea. Creo que eso salvaría la temporada, pero la verdad es que la temporada del Betis era para lo máximo, para pelear con esta Europa League hasta el final. Pues ya lo ves. Y al final ha sido un golpe absoluto, y creo que lo de hoy va a costar mucho levantarse. Cuídate la garganta, Álvaro, un abrazo fuerte. Buenas noches, gracias. Hito, sabio de goles, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pedro Pablo? ¿Qué ha pasado hoy? ¿Cómo se entiende esto? Es un poco, viéndolo en el estadio, que salgo ahora, todo el mundo dice lo mismo, que cómo ha sido posible esta situación, ¿no? O sea, yo creo que el Betis una muy buena primera parte, donde ha sido superior, y después yo creo que físicamente ha dado un bajón importante, y bueno, y las circunstancias del fútbol. Imagínate, al final ibas ganando 2-0, habías empatado allí, había esperanzas, el partido estaba más o menos controlado, y pierdes 2-4. Y en 15 minutos te hacen 3 goles. Tremendo, ¿no? Sí, ha sido un poco una sensación bastante anormal, ¿no? Porque realmente piensa que el Betis estaba bien, el 2-1 le ha hecho mucho daño a la finalización del primer tiempo, y después ya te digo que se ha notado mucho el bajón físico del equipo, se ha notado muchísimo que Amrabat estaba solo en medio campo y no podía contener al equipo portugués, y bueno, en 2 o 3 acciones aisladas pues han hecho los goles que definitivamente han marcado el partido.
Bueno, pues a empezar de nuevo a conseguir meterse Europa en la Liga en las 7 jornadas que quedan y a levantar el ánimo y el vuelo, querido Hito. Cuídate, un abrazo fuerte. Un fuerte abrazo. Hasta pronto, amigo. Bueno, lo que son las cosas. El único que se ha salvado, que sigue vivo, es el Rayo Vallecano, histórico, después de 25 años, otras semifinales europeas. Iba perdiendo 3-0 y al final marcó el tanto que le mete en semifinales y sigue vivo en la Conference. Iván Vargas, testigo directo allí en Atenas. ¿Cómo estás, amigo? Muy buenas tardes. Pues bueno, muy buenas noches ya, hombre. Ya hemos perdido la noción del espacio-tiempo aquí. Bueno, es una hora menos, ¿no? Creo allí es una hora menos. Una hora más. Una hora más allí. Bueno, ¿cómo son los griegos? Estamos de madrugada ¿Cómo son los griegos? Noche es joven. Bueno, ¿qué te pareció el partido? A ver, ¿por qué sufrió tanto hoy el Rayo? Pues fíjate, la primera oportunidad la tuvo muy clara Ratio, fue la que se marchó un poco y a partir de ahí el Rayo se desdibujó, la ha podido, yo creo, sobre todo en la primera parte, la presión del estadio que ha sido abrumadora y el equipo la ha llevado en volandas en la primera parte a la que su afición. En la segunda parte, con el 3-0, yo creo que el fallo que ha tenido el equipo griego ha sido no ir a buscar el cuarto, ha dado la pelota al Rayo Vallecano y el Rayo Vallecano con la pelota es mejor que la EK. Y ahí ha estado la jugada, y ha estado el gol. Y los últimos minutos no ha pasado demasiados apuros, era más presión ambiental que del equipo griego. Pero tú imagínate cómo aguantó el tipo, ¿eh? Después de empatarle la eliminatoria, no es fácil porque te puedes venir abajo con facilidad. Y sin embargo aguantó el tipo, hizo ese gol y sigue, vamos, me imagino que felices todos ahí como locos, ¿no? La gente de Vallecas que ha viajado, que ha sido mucha. 1.500 espectadores han venido desde Vallecas, 1.500 aficionados, ha cantado la vida pirata, han ido a toda la gradería los jugadores del Rayo a celebrarlo con ellos y ha sido muy emotivo. Yo creo que estas son de las victorias que demuestran la calidad del equipo, pero también la personalidad, porque sobreponerte en un escenario como este y cuando están igualado una eliminatoria que va por 3-0, hemos visto lo que ha pasado con Estrasburgo y con Mainz, ¿no? Que en cuanto te remonta la eliminatoria en tu propio estadio, ya se te pone muy a favor y el Rayo ha sabido sobreponerse y dar un paso enfrente. Pero fíjate que llevaba una ventaja cómoda de 3 goles en el infierno de Vallecas y todavía es más infierno lo de Atenas, como decías tú anoche, Iván. Sí, ha sido un ambiente increíble, pero sobre todo los aficionados, los dos graderíos, intercambiándose mensajes, gritando, metiendo a sus jugadores dentro del partido, porque ha habido jugadas en las que a lo mejor había algún jugador que no presionaba demasiado o se iba de la jugada y sus propios aficionados le volvían a meter en el partido. Y yo creo que ha sido una victoria, aunque no ha sido una clasificación, pero ha sido una victoria del público por parte de la AEK. Cuídate, gracias por estar en Goles. Iván Vargas, periodista Panenka, cuídate, un abrazo fuerte. Un abrazo muy fuerte. Hasta pronto. Pedro Riesco Sabio, a ver, ¿estás contento? Ya se te nota. Se me nota, ¿no? Buenas noches. El único que ha quedado de los tres, el Rayo Vallecano. Qué fuerte, esto es... Pero qué cosa más curiosa pasa. Fíjate, el Celta en total 6-1 en la eliminatoria. El Betis, que lo tenía fácil, iba ganando 2-0 y pierde 2-4. Se queda fuera, 5-3 al final. Y el único que gana, el Rayo, que mantiene el tipo y al final ese gol le mete semifinales. Sí, o sea, el Rayo ha sido épico. Bueno, tal y como se haya puesto el partido con ese 3-0 de la EK, bueno, ya lo comentamos antes de llegar al día de hoy, que sufriría el Rayo, porque es bueno, lo normal, si tú quieres acceder a semifinales, es que sufras, y más en un estadio como el de la EK. Y bueno, pues se ha visto, se ha demostrado. Ha llegado ese golazo de Isi y el equipo se ha transformado. Es decir, había una sensación de bloqueo importante y en realidad, bueno, pues creo que en el cómputo global de la eliminatoria el Rayo ha sido mejor, pero hoy tocaba sufrir y bueno, así es como también saben mejor las cosas. O sea, vamos a darlo por muy bueno. Yo el sufrimiento lo hubiera comprado antes del partido 100%, vamos. ¿Miramos ya la final? No sé, no soy muy de eso, ¿no? Quiero, más que nada por experiencias negativas, obviamente, porque, bueno, cuando ves que lo tienes todo al alcance de la mano, ahora por ilusión, por supuesto. O sea, una vez que llegas a semifinales, bueno, pues tienes un rival como el Estrasburgo que... Bueno, estamos a 3 partidos, ¿no? De ganar un título. De la final y a 3 de ganar un título. O sea, es acojonante, se puede decir la palabra, que el Rayo esté en esta situación. Bien merecido, además con muy buen fútbol. Bueno, un partido que hizo muy bueno aquí en Vallecas y hoy, bueno, pues se ha sabido adaptar a todo y creo que, bueno, el Estrasburgo no estará tampoco demasiado seguramente contento de saber que tiene que visitar Vallecas y luego la vuelta en Estrasburgo. Vamos a ver cómo... Yo creo que la eliminatoria va a estar muy igualada, sinceramente, pero... La final se juega en Leipzig, me parece, ¿no? En Alemania.
Sí, señor, ¿qué hacemos? ¿Sacamos billetes? Sí, saca ya el billete, saca ya el billete. Ya los billetes. Yo además no conozco Leipzig, o sea que... No, tampoco, esto era de la Alemania Oriental, además, antiguamente. Allí poco viajábamos en esa época. Allí no podíamos ir, exacto. Bueno, felicidades, Resco, me alegro mucho de hablar contigo. Cuídate, a disfrutarlo. Gracias, Pedro Pablo, igualmente, un abrazo grande. Bueno, nos vamos ya, ahí estamos. Te hemos contado todo lo que ha pasado en el panorama deportivo. Hemos seguido de cerca la Copa. El sábado finalísima la Cartuja. Atlético de Madrid, Sevilla. Ahí está siempre mágico David Cantarero en la producción de sonido. Pablito Cánovas en la producción periodística. Volvemos de 6 a 7 de la mañana. Luego mañana hace Libertad con mi amigo Luis del Pino. Y después, Deportes y Libertad, el primer informativo deportivo de la radio. Mañana más y mejor. Adiós, people. Goles con Parrado, el clásico de la radio deportiva.